Ah, sí. Primera contra Bounty, que he fracasado. Cuando quieras, Patrick, tú das la orden. Oh, pero tira al piso, pues. Oye, oye, oye. Tira al piso. A tu lado, ¿sabes? Sí, no sé, yo lo voy a cada clase. Bájale algo, pues, fracasado. Súbete una primera, huevón. Contra un Bounty. Es que haces tú. No quiero, no quiero. No quiero. Apaguen sus micros. Este bar bien pajero, huevón. Es de tu cliente, ¿no, Camilo? Está pendejo. No necesito cacas. Trata de letear primero más con tu segunda y luego tiras lanza, para que sea más fácil. Acá jugando Dota, creo, ¿no? Te dicen. Acaba de prender el micro. ¿Qué tiene que ver? Que por 200 de MR, imbécil. Yo soy. Además, yo soy. Buenas tardes, chicos. ¿Pueden escucharme? Sí, doctor, sí se le escucha.
Bueno, la verdad no sé qué pasó. Mi computadora se puso en huelga. No quería abrir el Zoom. Al final lo aceptó. No sé qué pasó. Pero ¿a nadie les ha ocurrido que han tenido problemas para entrar al Zoom? Que se haya demorado tanto. Nadie, solo ha sido mío. Bueno, vamos a compartir la clase. Esta creo que no es la que vimos. Ok. ¿Ya pueden ver? Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien, gracias. Ahora vamos a tratar lo que es el otro grupo de cardiopatías, que son las cardiopatías congénitas cianóticas. Como ya les adelanté, ¿alguien, alguien quiso decir algo? ¿Irving Segura? Ok. Bueno, entonces, como les dije, serán cardiopatías congénitas cianóticas cuando existe un flujo de derecha a izquierda, ¿no? Llevando la sangre venosa hacia la parte oxigenada, mezclándola. Entonces, estas cardiopatías congénitas cianóticas son varias, ¿no? Un gran grupo, pero las más frecuentes son dos, que es que quiero que ustedes tengan en cuenta, la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos o arterias. Entonces, estas dos patologías, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos, son las más frecuentes en pediatría. Después existen otras cardiopatías cianóticas como el síndrome corazón izquiérdico hiperplásico, la atresia pulmonar, el ventrículo derecho doble salida, ventrículo único, atresia tricuspidia, tronco arterioso común, drenaje. El drenaje pulmonar, venoso pulmonar anómalo es otra cardiopatía interesante que también, si hay tiempo, la vamos a revisar. Fístulas vasculares congénitas, etc. La tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot tiene 4 características que tienen que ustedes recordar. Uno, la estenosis infundibular pulmonar, ¿no? O sea, hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Esta es la obstrucción a la salida infundibular pulmonar o estenosis infundibular, ¿de acuerdo? De la arteria pulmonar. Esta es la primera. Tiene que haber un CIV, una comunicación interventricular, un defecto del septum ventricular. La aorta debe estar cabalgada, ¿ok? Y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ahí se completan las 4 características y eso se llama tetralogía de Fallot. El flujo va de derecha a izquierda y vean ustedes acá qué ocurre. Ocurre que normalmente la sangre que llega a la aurícula derecha, que es una sangre venosa que viene de la vena cava superior e inferior, pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho inyecta la sangre hacia la arteria pulmonar que va a los pulmones a oxigenarse y viene por las venas. A ver, vamos a tener que silenciar algunos. Ya. Entonces, la sangre pues va a salir, como acá hay una obstrucción infundibular a la arteria pulmonar, la mayoría de la sangre venosa va a ir a mezclarse con la sangre arterial y pasar a la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta le llega una sangre mezclada, venosa y arterial. ¿De acuerdo? Por eso es que es una cardiopatía cianótica, ¿no? Y eso es lo que ocurre con un bebito. Se observa cianosis sobre todo distal, en las manos, en los pies, perioral, ¿cierto? Porque le está llegando a su cuerpecito una sangre venosa, arterial, pero mezclada con la venosa del ventrículo derecho. En cuanto a los síntomas y signos, ¿se va a escuchar un soplo? Sí. Y el soplo que predomina es básicamente de la estenosis pulmonar, de la estenosis pulmonar. Y ese se puede escuchar desde el nacimiento.
La cianosis se puede producir en los primeros días de vida. Muchas veces al nacer no se ve la cianosis en la tetralogía de Fallot, pero sí se ve a los días siguientes, ¿de acuerdo? Y según el grado, pues puede ser clara incluso al año de edad. El problema con esta patología tetralogía de Fallot es que hace una cianosis muy, muy evidente que puede llevar a crisis de cianosis. Esta crisis de cianosis la van a presentar los lactantes mayores cuando hacen un mayor ejercicio, ¿no? Los lactantes menores, poco, porque su gasto metabólico es menos, están más en reposo, están cargados, no están haciendo ejercicio. Y consecuencia de la cianosis crónica que compromete los dedos de las manos y los pies, van a producirse los famosos dedos en palillos de tambor, que se van a ver ya en niños más grandes, ¿de acuerdo? En cuanto a los soplos, el soplo característico es un soplo sistólico eyectivo, ¿no? Que se encuentra en el borde esternal izquierdo inferior y está en relación pues a la estenosis pulmonar. El segundo ruido es único, constituido únicamente por el componente aórtico, ¿no? De que la válvula pulmonar casi no suena nada. Si le hacemos un examen de electrocardiograma, el eje nuevamente está desviado a la derecha, porque hay una hipertrofia ventricular derecha. En la radiografía de corazón y grandes vasos encontramos la característica del corazón sueco, ¿no? Con un área cardíaca normal. ¿Y qué cosa hay en la parte pulmonar? Hay hipoflujo. Hay hipoflujo porque está yendo poco volumen hacia la arteria pulmonar. Entonces el pulmón se irriga poco. Entonces es importante ver que ahí hay hipoflujo, ¿ya? Ese es el corazón en sueco, como le dije, ¿no? Y un hipoflujo pulmonar. El tratamiento. El tratamiento de la tetralogía de Fallot básicamente es en el momento de las crisis, que lo que caracteriza son crisis de cianosis. Y se produce en el lactante mayor, en el niño pequeño, porque hace esfuerzo físico, ¿no? O tiene una descompensación como por fiebre, por ejemplo, que aumente el gasto metabólico. Estas crisis de cianosis, la saturación baja mucho. Estos niños normalmente mantienen saturaciones de 85, a veces 80, como saturaciones normales para ellos, pero llegan a ser saturaciones menos de 60, 50. Lo que se hace en el tratamiento es primero posicional. Por ejemplo, podemos ponerlo en posición de cuclillas. El poner a una persona, un lactante en cuclillas, lo que hace es aumentar la resistencia vascular sistémica, o sea, aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? También se puede usar propanolol, se puede usar medicamentos que aumenten la resistencia periférica como el Lefortil y el uso de relajantes como morfina. Entonces, esa es la posición en cuclillas que le hacemos a un lactante. Entonces, lo que ocurre aquí, ¿cuál es la explicación? Lo que se quiere es que en la posición de cuclillas lo que hace es aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión del ventrículo izquierdo, disminuye el shunt de derecha a izquierda. Entonces, menos sangre pasa hacia el lado izquierdo y más sangre va hacia la arteria pulmonar que va hacia los pulmones a oxigenarse. ¿De acuerdo? Eso es lo que se quiere. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la tetralogía de Fallot? Cuando el niño es pequeño, lo que se puede hacer solamente es un tratamiento paliativo, que es el Valoc-Taussig. Y ahí lo que se genera es un shunt de la aorta hacia la pulmonar para mejorar el flujo pulmonar. Así llega más sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Ese shunt. Pero eso se hace con niños pequeños. El tratamiento quirúrgico correctivo se hace recién a partir del año de edad. ¿De acuerdo? En que hay que mejorar la estenosis pulmonar y cerrar el defecto auriculoventricular. No, La trato se- ¿Sí? Solo, ya. Entonces, eso en cuanto a la tetralogía de Fallot. La segunda es la transposición de los grandes vasos o grandes arterias. ¿Qué se refiere con la transposición de los grandes vasos o arterias? Significa que normalmente la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? En la transposición de grandes vasos, pues se da al revés. O sea, la arteria aorta está naciendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar está naciendo del ventrículo izquierdo.
Así como si solamente se diera esa anomalía, definitivamente es incompatible con la vida. Tiene que haber un shunt para que pueda sobrevivir el paciente, ¿ya? Anatómicamente la aorta es posterior e interna y la arteria pulmonar es anterior e izquierda. La mitad de los lactantes con transposición de grandes vasos presentan un tabique interventricular intacto, es decir, no hay un shunt, por lo tanto es incompatible con la vida. Esos pacientes fallecen. ¿De acuerdo? Tiene que haber ese shunt que puede ser a nivel interventricular o puede ser a nivel auricular o puede ser a nivel de las persistencias de conducto arterioso, lo que permita mantener con vida a esos pacientes. Entonces, este es el corazón normal. La arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho que lleva la sangre a los dos pulmones. ¿De acuerdo? En la transposición de grandes vasos, fíjense, la arteria pulmonar está naciendo del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del ventrículo derecho. Consecuencia de esto, esta sangre venosa iría hacia el cuerpo, hacia el cerebro y todos los órganos, lo cual sería incompatible con la vida. La fisiología, pues hay una circulación en paralelo, ¿cierto? Y la supervivencia de estos pacientes con esta patología depende de la amplitud de las comunicaciones entre estas dos circulaciones paralelas. O sea, tiene que haber un shunt que comunique estas dos circulaciones. Puede ser el interventricular, intraauricular o la PCA. Los síntomas y signos de la transposición de grandes vasos básicamente es cianosis y se ve en los primeros días de vida. Y hay síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva. Ahora, la presencia de soplo no depende de la transposición. Si hay soplo es porque corresponde al shunt, o sea, a la anomalía que permite la supervivencia, o sea, CIA, CIB o PCA. Entonces, el soplo de por sí, por la transposición de las arterias, no es. Es por la alteración que acompaña a la cardiopatía. Si nosotros hacemos un electrocardiograma, inicialmente este EKG puede ser normal. Luego se va a producir una hipertrofia ventricular derecha. ¿De acuerdo? La radiografía de corazón y grandes vasos, cuando se tiene un CIB grande, presentan cardiomegalia y aumento de la vascularización pulmonar, o sea, hay un aumento del flujo a nivel pulmonar en estos pacientes. Esa es la foto de un paciente con grandes vasos. El ecocardiograma es importantísimo porque el ecocardiograma va a ver el nacimiento de la arteria. Entonces, si vemos una gran arteria posterior, donde debe estar la aorta, que sale del ventrículo izquierdo y se ramifica en dos ramas, izquierda y derecha, y va hacia los pulmones, establece el diagnóstico, porque está la arteria pulmonar naciendo del ventrículo izquierdo. Y vemos luego la arteria aorta que está naciendo del ventrículo derecho, confirma el diagnóstico. El tratamiento médico en el recién nacido se puede usar prostaglandinas. ¿Para qué? Para mantener el ductus arterioso permeable. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero mantener el ductus permeable. Por lo tanto, uso prostaglandina E1 para que mantenga abierto y así mejorar la mezcla de sangre. Y el manejo propio de la insuficiencia cardíaca, que puede ser inotrópicos, diuréticos o vasodilatadores para el tratamiento. En la corrección quirúrgica, pues puede hacerse un tratamiento paliativo, como es el Rashkin. ¿Qué cosa es el tratamiento paliativo? Pues hacer una septostomía, o sea, generar un shunt importante. Esta septostomía, o sea, un CIB, CIA con balón atrial, va a hacer que se abra un ducto a nivel interauricular y así mejorar la mezcla. Esto se hace en niños menores de un mes, se hace por cateterismo, este tratamiento de Rashkin. Abrir el, el septum interauricular. Otro puede ser el Blalojano, que es a través de cirugía, ¿no? En niños a través de cirugía, un CIA y en niños mayores de un mes. El tratamiento quirúrgico es ya correctivo, entonces lo que hay es aplicar algunas técnicas, ¿no? La técnica de Mustar, de Senning o Hatene. ¿Qué cosa significa? En resumen, acá pueden verlo en foto. Es decir, la rama arteriosa, la rama de la arteria pulmonar, derecha e izquierda, y su tronco, la llevo hacia donde estaba el nacimiento de la aorta. Así, la sangre que sale del ventrículo derecho, que iba por la aorta, pues se me va a ir hacia los pulmones como debe ser.
Y el otro que he cortado la aorta lo voy a anastomosar con la salida de la arteria pulmonar, ¿no? Que estaba saliendo del ventrículo izquierdo. De esa forma ya corregí el defecto. Ya está ya todo ok. Y esta cardiopatía que vamos a tratar ahora, que es el drenaje anómalo de las venas pulmonares. Drenaje anómalo. Las venas pulmonares son las venas que llevan la sangre oxigenada de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Son 4 y llegan a la aurícula izquierda. Pero cuando no llegan a la aurícula izquierda y alguna o todas de ellas llegan hacia la aurícula derecha, se llama drenaje anómalo de venas pulmonares. Puede ser total o puede ser parcial. Es total cuando las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, llegan, perdón, a la aurícula derecha. Y es parcial cuando alguna de las venas pulmonares desemboca en una vena sistémica o directamente en la aurícula derecha. O sea, puede ser que desemboque en la vena cava superior, por ejemplo, o la vena cava inferior. Ya ese sería parcial. Entonces, el drenaje anómalo de venas pulmonares total es una cardiopatía poco frecuente representada por el 1 al 2% de todas las cardiopatías congénitas. La incidencia es casi igual o ligeramente más frecuente en los varones. Esta, este drenaje venoso pulmonar total anómalo puede ser supracardíaco, cardíaco, infracardíaco o mixtos. ¿Cómo es que hacemos la diferencia? Los supracardíacos son los más frecuentes. Y es que las venas pulmonares van hacia una vena inominada o la vena cava superior derecha. Entonces, las patologías del drenaje venoso pulmonar anómalo, ¿de acuerdo? Es mayor en los tipos supracardíacos, que van hacia la vena inominada. Será cardíaco cuando va a la aurícula derecha o al seno coronario. Infracardíacos cuando van a la vena porta, al conducto venoso, vena cava inferior o vena hepática. Y mixtos cuando se ven que algunas llegan hacia supracardíacos y otros llegan hacia infracardíacos, por ejemplo, o cualquier otra combinación. La fisiopatología, normalmente en el drenaje venoso pulmonar la aurícula derecha recibe todo, o sea, cuando es total, la aurícula derecha recibe todo el retorno venoso del corazón, no va a la aurícula izquierda. Está recibiendo lo que viene de las venas cavas, superior e inferior, y lo que viene del flujo venoso pulmonar. Entonces está recibiendo una gran cantidad de sangre. Entonces, depende de la presencia o ausencia de obstrucción al retorno venoso pulmonar y el tamaño de la comunicación interauricular. Acá tiene que haber una comunicación interauricular, porque si no, esa sangre arterial no pasaría hacia el lado izquierdo, haciendo incompatible con la vida. Eh, Casos sin obstrucción del retorno venoso pulmonar. Generalmente cuando no hay obstrucción al retorno venoso pulmonar, pues son asintomáticos al nacer. Los signos de insuficiencia cardíaca congestiva se ven en la primera semana de vida. A los 6 meses de vida, la insuficiencia cardíaca congestiva es mucho más evidente. La cianosis puede ser mínima o puede ser leve. Y cuando hay obstrucción al retorno venoso pulmonar, son siempre de tipo infradiafragmático o infracardíaco, ¿no? Los síntomas son mucho más graves y se inician básicamente al nacimiento y a los pocos días de vida. La cianosis es un grado mucho mayor. En el examen físico, en esta patología, generalmente no se auscultan soplos cardíacos o son muy leves, ¿no? El segundo ruido está reforzado, la cianosis es ligera, hay hepatomegalia por congestión y algunos estertores pulmonares. En la radiografía de corazón, en los drenajes supradiafragmáticos se ve cardiomegalia, un flujo pulmonar incrementado y la típica imagen de muñeco de nieve, ¿no? Que es en 8, en forma de 8. En los drenajes infracardíacos, el área cardíaca es normal, con predominio de la congestión venosa pulmonar, ¿no? En la teleradiografía de la izquierda, por ejemplo, pueden ver la imagen en 8, el muñeco de nieve, en los drenajes supracardíacos, y en la otra son los drenajes infracardíacos. Los exámenes auxiliares como la electrocardiografía evidencian un crecimiento de las cavidades derechas y ausencia de la representación izquierda. El ecocardiograma va a ver claramente dónde llegan las venas pulmonares. El tratamiento
pues básicamente está enfocado al manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Puede hacerse una atrioseptostomía, o sea, generar una comunicación interauricular para mejorar, o hacer una corrección quirúrgica definitiva, es decir, llevar este drenaje hacia la aurícula izquierda, donde debe estar. Bien, chicos, hemos terminado este resumen de las cardiopatías congénitas cianóticas. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro. ¿Todo ok? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, creo que nos vemos el lunes. Tengo una clase con ustedes de hiperplasia suprarrenal congénita también. Muy bien, chicos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.